Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento del día en que nos está usted sintonizando. Le damos la bienvenida. Le saluda su amigo Gabriel López Muñoz. Vamos a llevar a cabo el estudio que se titula La obra de Jesús y vamos a ver cómo Jesús salió victorioso sobre el pecado. Vamos a Hebreos 4 y versículo 15 que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y vamos a 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vamos a 1 de Juan 3 y versículo 5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Y 1 de Pedro 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y Hebreos 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces sabemos que en base a que él fue sin pecado, Dios le levantó de entre los muertos y está sentado ahorita a la derecha del Padre, y nos es el único representante e intermediario que tenemos ante Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a Hebreos 2 y versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cuando cometemos un pecado, por ejemplo, cuando estamos enojados, Dios puede perdonarnos si somos en Cristo. Vamos a corroborar esto en Efesios 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto se debe a que Dios puede compararnos con Cristo, un hombre como nosotros, que fue tentado para que pecara, por ejemplo, a que se enojara, pero que venció toda tentación. Por lo tanto, Dios puede perdonar nuestros pecados de la ira, debido a que somos en Cristo cubiertos por su justicia. Que Cristo sea nuestro representante es, por lo tanto, el medio por el cual Dios puede mostrarnos su gracia, sosteniendo al mismo tiempo sus propios principios de justicia. Jesús no fue nuestro sustituto. Si Cristo murió en vez de nosotros, entonces nosotros no deberíamos de morir. La salvación es posible por medio de la muerte de Cristo y por medio de la resurrección, no tan solo por su muerte. Cristo murió por nosotros una sola vez. La teoría de la sustitución significaría que Él tenía que morir por cada uno de nosotros personalmente. Cristo murió por nosotros. Esto se escribe en griego uper. Si Cristo hubiera muerto en vez de nosotros, se habría usado la palabra griega anti, pero nunca se usa esta palabra en ningún pasaje bíblico donde diga que Cristo murió por nosotros. Hay quienes dicen, por ejemplo, John A. T. Robinson, que un tiempo fue obispo de Woolwich, y él decía que los escritores del Nuevo Testamento nunca dicen que Dios castiga a Cristo. Cristo actúa como nuestro representante, no como nuestro reemplazo. Su obra es siempre en favor de nosotros, o sea, hiper, no en vez de nosotros, o sea, anti, como vimos anteriormente. Él murió al pecado no para que nosotros no tengamos que morir como nuestro sustituto, sino precisamente para que podamos morir como nuestro representante. Vamos a ver ahora acerca de Jesús y la ley de Moisés. En Hebreos 7, versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio de los levitas a Cristo,
entre paréntesis, necesario es que haya también cambio de ley. Y Hebreos 7, versículo 16, Cristo ha llegado a serlo, un sacerdote, no conforme a un requisito legal, es decir, tan solo porque un hombre era descendiente de Leví, podía ser sacerdote respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible que fue dada debido a su sacrificio perfecto. Y Hebreos 7, versículos 18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, esta mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, obviamente es por medio de Jesucristo. Y la obediencia a la ley no puede salvar. Vamos a Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y vamos a comparar este versículo con Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y Gálatas 3, versículo 10 dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. En Gálatas 3:10, cualquier intento por ganar la salvación por obediencia a la ley debe aspirar a guardar la ley por completo. De otro modo, quedamos automáticamente condenados por desobediencia. Y en Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica. Y en Hechos 13, versículo 39, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, o sea en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Y vamos ahora a Colosenses 2, versículos 14 al 17. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, esta acta de los decretos fue anulada por medio de la muerte de Jesucristo. Entonces, esta acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, por nuestra incapacidad para cumplir la ley plenamente. Hace alusión a la muerte de Jesucristo cuando dice clavándola en la cruz. Y aquí viene el abrogamiento del mandato. ¿Recuerdan cómo decía la ley? Que había que de abstenerse de comer, voy a poner nada más un ejemplo, carne de puerco. Entonces aquí dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Todo alimento es limpio para aquellos que estamos bajo la gracia de Cristo. Para los que están todavía bajo la ley de Moisés, pues ellos tienen prohibido comer muchas cosas, no nada más carne de puerco, pero muchas cosas. Marcos 7, versículos 15 al 23. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale,
eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y a Pedro se le enseñó la misma lección. Vamos a Hechos 10, versículos 14 y 15. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y Romanos 14, versículo 14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y vamos ahora a 1 Corintios 8 y versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Vamos a 1 de Timoteo 4, versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cristianos apóstatas querían enseñar a los hombres a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participásemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí se las dejo de tarea, a ver quiénes son los que prohíben comer carne en ciertas temporadas del año. Y vamos a ver cómo Dios instituyó el día de reposo para que fuese por señal entre Dios e Israel. Ezequiel 20, versículo 12 dice: el día de reposo era específicamente una señal entre mí, o sea Dios, y ellos, o sea Israel, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y vamos a Éxodo 16 y versículo 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Como tal, nunca tuvo el propósito de que fuera obligatorio para los gentiles, los no judíos, pues Jehová os dio, no a todo el género humano, el día de reposo. Vamos a Nehemías 9 y el versículo 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces el día de reposo terminó. Vamos a Gálatas 4, versículos del 9 al 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queríais volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. A los cristianos que volvían a guardar partes de la ley mosaica, por ejemplo, el día de reposo, Pablo los describía diciendo que volvían a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se querían volver a esclavizar. Y guardan los días, por ejemplo, el día de reposo, y los meses y los tiempos y los años, es decir, los festivales judíos. Y sigue diciendo Pablo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. Triste la situación. Y vamos a ver cómo se diferencia entonces el día de reposo para los que guardaban la ley y la salvación, que es por gracia y es por Cristo Jesús. Romanos 14, versículos 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces, guardar el día de reposo no tiene relación con la salvación. No hay distinción entre los 10 mandamientos y la ley de Moisés. Vamos a ver una serie de
de versículos en la Escritura en donde se nos dice no hagas esto, no hagas esto otro, y vamos a relacionarlos con los 10 mandamientos. Entonces los 10 mandamientos, incluyendo el referente al día de reposo, eran parte del antiguo pacto, el cual fue quitado por Cristo. Vamos a Deuteronomio 4, versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y Éxodo 34, versículo 28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Vamos ahora a Hebreos 9, versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Habla de las tablas del pacto. Los 10 mandamientos pues fueron escritos en tablas de piedra, los que constituyen el antiguo pacto. Y vamos a ver cómo fue reemplazado este antiguo pacto por el nuevo pacto. Vamos a Romanos 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo habla de estar libres de la ley, o sea, el antiguo mandamiento escrito. Vamos a Hebreos 8, versículos del 8 al 13. Porque reprendiendo los dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y los otros 9 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que estábamos diciendo. Vamos a ver varios versículos acerca de la ley de Moisés o estos mandamientos que nos son repetidos en estos versículos. Vamos a Efesios 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Recuerden, el primer mandamiento es amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Entonces este es un recordatorio de ese mandamiento. Vamos a primera de Juan 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Este nos recuerda otro mandamiento escrito en las tablas. No te harás imágenes de nada de lo que haya en el cielo, en la tierra y en las aguas, debajo de las aguas, ni te inclinarás a ellas para adorarlas. Estos son los ídolos. Vamos ahora a Mateo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, este ya se explica por sí mismo, ¿verdad? Y vamos ahora a 1 Corintios 10, y el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Vamos a Romanos 1 y versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Señor, al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y vamos ahora a Santiago 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea
sea no, para que no caigas en condenación. Y vamos a Mateo 5, versículos 34 y 35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y vemos aquí en el Nuevo Testamento como el día de reposo ya no se repite. No hay otro mandamiento en el Nuevo Testamento que nos obligue a guardar el día de reposo. Vamos a Efesios 6, 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y Colosenses 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora vamos a primera de Juan, capítulo 3 y versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mateo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Vamos a Hebreos 13 y versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vamos otra vez a Mateo 5 y ahora los versículos 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a Romanos 2, versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y Efesios 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vamos a Colosenses 3 y versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y Efesios 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y 2 de Timoteo 3 y versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y vamos a Efesios 5 y versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y por último vamos a Colosenses 3 y versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pues bien, amigos, este ha sido un pequeño estudio acerca de la obra que hizo Jesús para que por medio del derramamiento de su sangre fuésemos nosotros reconciliados para con nuestro Padre Jehová. Pues bien, ya saben que si tienen dudas o preguntas, pueden comunicarse con nosotros si lo desea por teléfono al 33 12 12 82 03. Si desea hacerlo vía electrónica, estamos por email estudiosbiblicosmexico@outlook.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos para atender todas sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes que les surjan. Con mucho gusto lo haremos. Sin más, se despide su amigo, no sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en sus estudios de la Biblia para que vayamos marchando juntos hacia el reino de Dios. Bendiciones para todos. Hasta nuestro próximo video.